corresponde a Oncenio de Leguía. ¿Correcto, mi estimado? Dame un minuto. ¿La Segunda La Guerra primera Mundial? que... Primera Guerra No, hija, Mundial. la primera, de 1914 a 1918, porque la segunda va a abarcar del año 1939 a 1943. Entonces, la República Aristocrática va a desarrollarse en el contexto de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? El interés, pues, de las potencias imperialistas en buscar mayores fuentes de recursos, materias primas y demás. ¿Correcto? A ver, vamos a conceptualizar esto. La República Aristocrática es el periodo de nuestra historia republicana en la cual van a ejercer el poder una oligarquía. A ver, escúchame. ¿Qué entiendes tú por la palabra oligarquía? ¿Qué es una oligarquía? ¿Alguna idea? A ver, escúchame. La oligarquía es cuando en una sociedad, en un estado, gobierna un reducido grupo de personas, un reducido grupo de familias. En este entonces va a gobernar principalmente el Perú un grupo de familias ligadas a la agroindustria, familias hacendadas que se dedicaban a la producción de algodón, caña de azúcar en la costa norte, en la costa sur, y eran latifundistas también en la Sierra Sur. Estas familias es la que se van a apropiar y van a acceder al control político del Perú. ¿Correcto? Y estas familias van a ser dependientes al capitalismo inglés. Hasta 1919, Inglaterra era el país que establecía el control económico en el mundo. Y por ende, el Perú no va a ser la excepción y era dependiente al capitalismo inglés. Por algo que Inglaterra tenía un total control y dominio sobre las materias primas y sobre la economía peruana. Una típica imagen de la Lima de la República Aristocrática es entonces. Oiga, ¿sabes qué transporte es ese que está ahí? De repente tu abuelo alguna vez te habrá contado. Eso que tú ves ahí en Lima, en los años 1890, es el tranvía, uno de los principales medios de comunicación que se daba o de transporte en la vieja Lima de los años 1890, que estoy hablando pues del siglo antepasado. A ver, características de la República Aristocrática. Agárrate. En primer lugar, vamos a ver la economía. La economía de la República Aristocrática se va a basar en la producción de dos elementos, azúcar y algodón, establecidos en las haciendas de la costa norte. Aparte, normal, no tengo que acá. Y aparte de esto, estaban los enclaves. ¿Qué son enclaves? Los enclaves son cuando el capitalismo inglés va a invertir en la economía peruana para explotar diversas fuentes energéticas. Por ejemplo, estaba el enclave en la Sierra Central, producción de cobre, estaño, hierro, en la minería. Había enclaves en la selva, en la producción de qué? De un recurso que ya va a tener mucha demanda debido a la producción automovilística que generaba Europa y Estados Unidos. ¿Qué recurso? El caucho, muy bien, era un enclave. Va a haber otro enclave en la zona costa norte, donde el Perú, o no el Perú, mejor dicho, las empresas inglesas exportaban un hidrocarburo de origen fósil, que va a ser el principal fuente de combustible que activa la revolución industrial que se va a desarrollar en Europa siglos después. ¿Qué recurso en la costa norte en Piura? Combustible fósil, llamado el oro negro hoy, que está provocando la agudización de la crisis que supongo habrás visto en noticieros entre Siria, Israel, Palestina. ¿Qué recurso le llaman el oro negro, papito lindo? Claro, el petróleo. Pues. Petróleo. El petróleo. Están las haciendas de la costa norte y las haciendas en la Sierra Sur. En la Sierra Sur
En la Sierra Sur estaban las haciendas en Huancavelica, Andahuaylas, Apurímac, donde producían principalmente lana de vicuña, alpaca, que eran exportables al mercado externo. A nivel social, se inician las luchas del movimiento obrero. Los obreros empiezan a organizarse para buscar mejores condiciones laborales, así como también mejores condiciones salariales. Pero aquí un detalle. Lamentablemente en ese entonces no había pues una ideología que direccionara la lucha del sector obrero. No había una ideología que dirigiera el proceso de la lucha obrera. Es así que a la ideología predominante en ese entonces era el anarcosindicalismo, que va a derivarse del anarquismo, que tiene como mentores, como padre a Bakunin, Proudhon, que van a discrepar con el socialismo de Marx y Engels, que tú muy bien lo conoces. Entonces, los anarquistas eran los que van a organizar la lucha de los movimientos obreros. Por cierto, ¿cuál es la principal característica de la ideología anarquista? Que va a tener mucha influencia en ese entonces en la República Aristocrática y va a Son aglutinar a... reaccionarios. Aparte de reaccionarios, mi estimado, los anarquistas plantean la eliminación de todo tipo de leyes y la eliminación del Estado. El anarquista dice lo siguiente, dice, las leyes, el Estado, la religión limitan la libertad de la persona. Por lo tanto, la persona tiene que desarrollar su libertad al máximo, de forma ilimitada. Por lo tanto, el Estado, las leyes, la religión, la Iglesia Católica limitan esta libertad. Ahora, lo que no entendían los anarquistas es lo siguiente. Tú tienes que entender una cosa bien clara. Una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Lo que propugnaban los anarquistas era libertinaje. ¿Sabes cuál es la diferencia entre libertad y libertinaje? ¿No es así? A ver, dime, ¿qué diferencia encuentras? Libertad y libertinaje. No es lo mismo. A ver, jovencito, demuéstrame. Por el amor de Dios. No sé, Dímelo. profesor. Ya. Estamos acá para... No hay problema. La libertad es cuando tú puedes hacer las acciones que tú creas conveniente, independiente a tu condición como persona, pero respetando normas, respetando leyes, respetando un conjunto de normas sociales o jurídicas que son propias de una sociedad. En cambio, el libertinaje es el uso desmedido, exagerado de tu libertad, pasando por encima de normas, de leyes. Yo te pregunto, ¿toda sociedad debe tener o no debe tener leyes? Marco jurídico, reglas, normas. ¿Debe tener o no una sociedad? ¿Tú qué crees? Sí, profesor. Oh, obvio, obvio. Sí, Porque si una profesor. sociedad no tiene normas, leyes, sería un caos. Lo que los anarquistas planteaban en esencia era esto, una sociedad caótica, donde ejerce el poder el más fuerte, el más establecido. Y eso no tiene razón de ser, pues somos seres sociales, no somos seres animales. Y nos regulamos por normas, al margen de que sean normas feudales y en parte regulan la conducta de las personas. Por eso que los anarquistas van a ser criticados años después, cuando en el oncenio surge el señor Mariátegui y funda el Partido Socialista, que va a discrepar ideológicamente y políticamente con los anarquistas. Entonces, ellos de tomarlo en cuenta. Pero en este entonces, los obreros no les quedaba otro camino que establecer. ¿Y sabes quién va a ser el principal maestro del anarquismo en el Perú? Fue un literato peruano. ¿Quién fue? Que también discrepó políticamente con Mariátegui años después. Aquí me conocen como el padre, el mentor del anarquismo en el Perú. Oye, pregunta, examen de admisión, ha venido. ¿Quién es? ¿Alguna idea? Ya, te doy una pista. Autor de la obra Páginas Libres. ¿Quién escribe Páginas Libres? ¿Qué literato peruano? Que escribía con J páginas, decía. Yo escribo páginas con J, decía. Si suena igual, aquí no va a ejercer, me puede ser control la Manuel palabra. González. Manuel González Prada, claro que sí. Pues. Va a ser el organizador, el mentor del anarquismo en el Perú. Y ahora,
En la República Aristocrática van a haber diversos mecanismos de explotación. Llanaconaje, correría, enganche y habilitación, que vamos a explicar posteriormente. Obviamente, todos estos mecanismos de explotación recaían sobre el sector indígena, porque los oligarcas planteaban ello. A nivel político va a estar el predominio del primer partido político del Perú, el Partido Civil. Todos los presidentes durante la República Aristocrática pertenecían al Partido Civil. Pregunta, desde el punto de vista político, ¿eso es democrático? ¿Es democrático que en un país por más de 20 años gobierne un solo partido político? No, profesor. Obviamente no, No puede ser. obvio, ¿no? Por lo tanto, el partido civil a la cual pertenecían los civilistas monopolizaron el control político del Perú. Ahora, si tú querías formar parte del partido civil, habían condiciones. Tenías que tener un apellido de rancio abolengo. Tenías que llamarte Pardo, Aspíllaga, Larco, Graham y otros apellidos de origen casi inglés. Tenías que ser un gran hacendado, tenías que tener minas, propiedades económicas. Obviamente, no podían formar parte del partido civil los sectores indígenas, el pueblo, mucho menos pues los sectores obreros. Por eso que el partido civil era excluyente, era racista. Es decir, eso elimina todo término que es la política, debe entenderse como la acción que tienen las personas, los ciudadanos, de establecer una acción directa o relación con los órganos de poder. Pero acá al pueblo, los campesinos, los indígenas, ni siquiera tenían condición de ser ciudadanos. Y tú sabes que el cargo de ciudadano te permite participar activamente en la política de un país. Por eso que ellos monopolizaron, pues, planteaban su presidente, y al haber un solo partido, obvio, es el único partido que va a ganar dichas elecciones, ¿no? Había una cierta estabilidad, obviamente estabilidad planteada para los intereses de la oligarquía, pero también en el partido civil van a haber pugnas. En todo partido político hay pugnas. Como te lo dije en una ocasión, las contradicciones siempre van a estar presentes. Y en política, mucho más, pues, mucho más. Va a haber rivalidad entre el Partido Civil y el Partido Demócrata, que era un partido que aspiraba al poder, pero va a ser neutralizado, opacado por el Partido Civil, que tenía más adeptos, que tenía más organización política, que tenía mayor poder económico como el de los hacendados y demás. A nivel cultural surge esta corriente filosófica, que tú muy bien la conoces, el positivismo. Dime, ¿quién es el padre del positivismo en Europa? ¿Quién? Oye, por amor de Dios, no me decías. ¿Tú sabes? Augusto Comte. Pues. Claro. Y las ideas de Augusto Comte llegan al Perú en la República Aristocrática. Los positivistas van a marcar que el positivismo es la ideología que el Perú debe seguir para lograr su desarrollo. Bueno, y tú sabes muy bien qué postura tiene el positivismo. Una postura pro-burguesa, una postura que busca justificar el capitalismo, una postura que no es objetiva, mucho menos es científica. Eso tú muy bien lo sabes, ¿no? ¿Sí? Y será un claro predominio del poder católico. Aquí, en el civilismo, pues recuerdo, en algunos textos a la República Aristocrática también le llaman primer civilismo. Profesor, ¿cuál va a ser el papel de la Iglesia Católica en esta etapa? Su papel va a ser manejar la ideología de las masas, el control ideológico sobre los indígenas, sobre los obreros. Y de esa manera, pues, la religión permitía manejar la conciencia de la gente en pro de los intereses políticos del partido civil. ¿Correcto? Y bueno, también surge ahí un cierto movimiento pro-indigenista en Puno, en Cusco, un poco para mitigar las posibles, porque aquí, aunque no lo creas, los indígenas van a levantarse. Van a haber dos grandes rebeliones en la zona sur del país. Entonces, a los civilistas no les convenía pues que los indígenas se rebelen. Por eso surgen estos movimientos indigenistas, que solamente el indigenismo tiene pues un saludo a la bandera. Sí, declararon un día del indio, declararon movimientos indígenas, pero no buscaron solucionar el problema del indígena.
padre indígena, José Carlos Mariátegui. En su monumental obra, dime, ¿cuál es la monumental obra del gran Amauta, José Carlos Mariátegui? Los 7 ensayos. Los 7 ensayos. Los 7, que tú lo has leído, Azulayo. Claro, dicen peruano que no es los 7 ensayos, no logra entender la real económica de este país. Y los 7 ensayos, en una parte, Mariátegui habla del problema del indígena. Y él reduce a una sola idea el problema del indígena. Dice, el problema del indígena no es cultural, no es racial, no es étnico, como lo han planteado ciertos sectores. ¿Qué dice Mariátegui respecto al problema indígena? ¿Cuál es el meollo del problema indígena? ¿Cuál es? La propiedad de la tierra. Propiedad de la tierra que aquí en esta etapa los indígenas no tenían tierra. ¿Quiénes eran de la tierra? Los hacendados. Los hacendados eran dueños de la tierra, le daban una pequeña parcela al indígena a cambio de explotar su fuerza laboral en sus haciendas, en sus dominios, en sus feudos, por así decirlo. Oye, estamos hablando siglo XX, y en el mundo ya muchos países iniciaban un progreso y desarrollo capitalista, y el Perú vivía rezagos feudales. Estos señores civilistas, hacendados, tenían una visión feudalista. Y aquí aparece esta universidad conservadora, elitista, que ha tratado de preservar los intereses de clase de los grupos de poder en el Perú. La PUC. ¿Qué universidad es la PUC? De carácter muy conservador. Jóvenes, ¿qué universidad es la PUC? A ver, contéstame. Claro, muy bien, la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y surge también acá las Bellas Artes. Cálmate, cálmate. Cálmate, por amor de Dios. ¿Ah? ¿Qué hablas, ah? Ya, a ver. Te voy a explicar una de las tantos mecanismos de explotación que aplicaron estos oligarcas, estas familias de rancio abolengo contra el pueblo. Para empezar, el negocio del caucho. Era un boom, pues, la invención del automovilismo, y se requería gran cantidad de caucho para fabricar ¿qué? ¿El caucho para qué servía? Como materia prima. ¿Para fabricar qué? En el automovilismo que se neumáticos. Y había gran cantidad de caucho en la selva peruana. Te informo lo siguiente. El caucho proviene de una planta llamada la yerina, de sustancia gomosa. Entonces, estas familias aristocráticas van a utilizar dos mecanismos que provocaron la muerte, el exterminio de miles de grupos indígenas. La correría. La correría era un mecanismo por la cual los empresarios de caucho ingresaban a las poblaciones nativas de la selva donde estaban los shipibos, los mashiguengas, los yayaninkas, los conigos, y quemaban sus aldeas, mataban mujeres, niños, ancianos. Y mira, encadenados se lo llevaban a estos indígenas a la inmensidad de la selva para explotar el respectivo caucho, sufriendo condiciones infrahumanas como esclavos, donde me eran exterminados. Y de esta manera, en la selva de Iquitos, de Pucallpa, de Madre Dios, se exterminó a muchas etnias de la cuenca de los ríos. Fueron exterminados shipibos, ayaninkas, por el control del caucho. El otro mecanismo era la habilitación, donde a los indígenas les llevaban a la mesa de la selva, le daban pagos adelantados en comida y provisiones con el único objetivo de trabajar en la explotación del caucho. Ahora, escúchame, van a haber dos personajes que van a hacerse ricos con el negocio del caucho. Le llamaron los reyes del caucho. Uno, el señor Fernando Fitzgerald, y el otro personaje, el señor Francisco Ara. Fernando Fitzgerald va a ser personaje que se va a apropiar de toda la cuenca del Amazonas en Iquitos. Era el rey en Iquitos en la producción de caucho. El señor Arana de la cuenca del Ucayali.
Era tanto el poder económico de Fitzgerald que en algún momento, jovencitos, Fitzgerald va a plantear, jovencitos, separarse del Perú. Intentó crear en Loreto, con Iquitos, un estado independiente separado del Perú. Bueno, porque tenía la bonanza económica del caucho. Se dio el lujo Fernando Fitzgerald de construir su casa en la Plaza Mayor hoy de Iquitos con material que había sobrado de la Torre Eiffel. ¿Conoce la Torre Eiffel, no? Hecha por el arquitecto Eiffel en acero. Gran parte del acero que sobró en París fue comprado por Fitzgerald, transportado en barcos y con mulas y otros barcos más se llevó a la selva de Iquitos, donde construyeron su casa. Hoy tú vas a la plaza principal de Iquitos, cerca al municipio, hay un museo, la casa de Fitzgerald, hecha en acero concreto. La única casa en Iquitos en acero concreto. Lo que demuestra la bonanza económica que significó el caucho en ese entonces. Bonanza económica, una vez más, que fue favorable para los propios intereses de los caucheros, no pues del pueblo. Entonces imagínate pues, mira lo que pasó con nuestros hermanos indígenas, mira lo que pasó con las poblaciones nativas amazónicas, exterminadas por el lucro, el poder. Y obviamente pues ellos, basándose en el positivismo, decían, no, ellos son indígenas, ellos son bárbaros, salvajes, analfabetos. Por lo tanto, estos son raza indigna que genera atraso económico para el país. O sea, si nos aniquilamos, no pasaba nada. Esa visión tenía los hacendados o los aristócratas. Otro mecanismo, el enganche. El enganche era aplicado en las haciendas de la costa norte y en las haciendas de la sierra sur y central. ¿Qué era el enganche? El hacendado le daba pagos por adelantado al indígena. ¿Para qué? Para que se adscriba a su propiedad, a su feudo, por así decirlo, y ejerza mano de obra barata en sus grandes tierras agrícolas. Aparte, el hacendado en su hacienda colocaba una pequeña bodega, una mercantil le llamaba él, y le obligaban, le condicionaban al indígena a comprar productos en esa tienda. Productos obviamente de alto costo para su sustento, alimentos, leche, qué sé yo. El indígena, con el propio poco dinero, podía pocar oro y se endeudaba más. Y al endeudarse, el hacendado le daba mayor pago. Con lo tanto, el indígena se endeudaba y endeudaba en estos lugares donde compraba. Y al no tener dinero con la cual pagar el indígena su cuantiosa deuda, ¿con qué crees que pagaba el indígena la deuda que tenía la hacienda? Si no tenía dinero. Con su trabajo. Con fuerza laboral. Pues. Que era más conveniente para el hacendado. Entonces, bueno, ya, cálmate. Entonces, ello hay que tomarlo en cuenta, ya mi estimado jovencito, hay que tomarlo en cuenta, ¿sí? Y dicen que las deudas eran heredables. Moría el padre, asumía la deuda a los hijos, los familiares, los hermanos. O sea, el hacendado no tenía pierde, pues. No tenía pierde. Según que utilizaba, y estas poblaciones nativas fueron, digamos, condicionadas a un trabajo servil. Eran algo así como siervos del señor hacendado. Sí. En plena república, el Perú seguía teniendo rezagos feudales muy marcados, lo que te muestra lo atrasado que éramos desde el punto de vista económico y político. Los más sufridos, los civiles. Acá tenemos a los movimientos obreros. Recordar que la lucha de los obreros en el Perú y en Lima principalmente va a tener como ejemplo los mártires de Chicago. Pregunta, ¿qué lograron los mártires de Chicago un 1 de mayo? Las 8 horas de trabajo. Y esta lucha de las 8 horas llegó al Perú. Los obreros se organizaban, huelgas, protestas, manifestaciones, que por cierto generó muchas pérdidas de obreros, muchos sacrificios humanos, exigiendo las 8 horas de trabajo, que era un derecho universal. Esto tomó mucho tiempo. Este derecho no se logró de la noche a la mañana. Pasaron gobierno tras gobierno hasta que el gobierno tuvo que aceptar por la presión de las clases políticas desposeídas, que en este caso los obreros,
que aspiraban pues a un cambio progresista en este país, ¿no? Una de las asambleas donde la clase obrera busca organizarse políticamente para llevar a cabo la lucha y su plataforma de lucha en la búsqueda de mejores condiciones laborales y sobre todo las 8 horas laborales. Acá tenemos la Plaza Mayor de Lima a inicios del siglo XX. Observa los primeros automóviles. Obviamente todos los modelos de automóviles, todos eran propios pues de las familias aristocráticas, que eran los únicos que podían tener acceso a ello. Vamos a ver los principales gobiernos de la República Aristocrática. Aquí hay un detalle, ¿ya? Algunos historiadores no consideran a Nicolás de Piérola como el primer gobierno de la República Aristocrática. Lo consideran como dentro del segundo militarismo. Pero el consenso ha llegado a un acuerdo que la Piérola sí pertenece al gobierno de la República Aristocrática. Él, en su gobierno, va a establecer la moneda libra peruana, el modelo inglés para estandarizar los precios de acuerdo a la libra esterlina. Esta vez el estanco de la SAN crea nuevos impuestos, construye el Paseo Colón y la Avenida Colmena, llega la misión inglesa Clemen, que se va a encargar de adiestrar a las tropas, al ejército y a la policía, para prepararlos, ¿para qué? Profesor, ¿y para qué lo preparaba? ¿Para qué? ¿Para luchar contra quién? Contra el mismo pueblo. Se venían las luchas obreras, se venían las luchas campesinas. Y en un país donde hay luchas sociales y el Estado no quiere reconocer ello, ¿qué hace el Estado? ¿A quién saca para tener las luchas sociales? Pregunta, ¿a quién saca el Estado para tener las luchas sociales? Al ejército, a la policía. Por eso la misión Cleme servía para adiestrar a la policía y al ejército y contener las luchas sociales que poco a poco se venían gestando, que poco a poco se venían organizando en el Perú, ¿ya? Luego llega el gobierno de López de Romaña. Bueno, López de Romaña era una familia de hacendados. Oye, López de Romaña su familia era dueña de casi todo el departamento de Lambayeque. Las haciendas de estos personajes, sus extensiones eran inmensas. Abarcaban departamentos completos y demás. En su gobierno se establece el Código de Comercio, el Código de Aguas. Era un código de aguas donde el Estado pasó a tomar el control de las cuencas hidrográficas. ¿Y para qué? Los hacendados tenían haciendas donde la principal actividad económica producción agrícola, caña y algodón. ¿Qué recurso necesitas para producir tus tierras y tus chacras? El agua. Entonces, si el Estado va a tomar el control de las cuencas, obviamente le va a dar condiciones a los hacendados para acceder a estas aguas e irrigar sus zonas agrícolas. Se funda la Escuela Nacional de Agricultura, lo que años más tarde se va a convertir en ¿qué universidad? ¿Qué universidad se forma de la Escuela Nacional de Agricultura? Oiga, niños, la Universidad Nacional Agraria, claro. La Escuela Nacional de Agricultura es el antecedente de lo que más tarde, años más tarde, se va a formar la Universidad Nacional Agraria. Él establece como reglamento el enganche. Oye, mira, este individuo político aristócrata planteó el enganche como una ley. O sea, era legal contratar indígenas a darle pagos por adelantado a condición de que se endeude y seguir explotando. Era legal eso. Entonces, el indígena, ¿dónde podía protestar si eso lo permitía el Estado? O sea, leyes totalmente represivas, totalmente explotadoras en favor de los sectores indígenas. Terrible, ¿no es así? Llega el gobierno de Manuel Candamo, prominente acaudalado civilista, dueño de haciendas y demás, emite la ley de ferrocarriles, en la cual se construyen ferrocarriles en Chicama, Lambayeque, para trasladar el azúcar hacia los puertos de Pimentel y de ahí destinarlo al mercado externo. En su gobierno se dan muchas rebeliones campesinas.
históricamente el sur andino, costa sur, ¿ya? Las reuniones campesinas en Perú. Muy Serapio Calderón. Y luego llega el primer gobierno de José Pardo. Oye, recuerda que José Pardo es el hijo de Manuel Pardo, ¿ah? Es el hijo de Manuel Pardo. A ver, un momento. Ahora sí, ¿se me escucha mejor? Ya, listo. José Pardo, ¿qué va a hacer como obra? ¿Ya? En su gobierno se da una huelga general de obreros en Ate-Vitar. Los panaderos de Estrella del Perú paralizan Lima y Vitarte por 48 horas, exigiendo las 8 horas de trabajo. Se crea el Instituto de Artes y Oficios. Este personaje va a establecer la ley de educación gratuita primaria. Y el señor José Pardo va a crear el proyecto Manzanilla. A ver, ¿qué era el proyecto Manzanilla? Era un proyecto que estaba analizando el Congreso, para buscar favorecer a los sectores obreros y de esa manera detener la lucha social. Lo que temían las ricas familias aristocráticas en ese entonces era que en el Perú se pueda llevar a cabo un desborde popular. Ya se tenía el ejemplo de la Comuna de París. No sé si recordarán la Comuna de París. El primer intento de un gobierno socialista, donde los obreros tomaron por breve tiempo el gobierno en París. Y por falta de unidad y por falta de un partido político, esa Comuna de París se vino abajo. Entonces, lo que los aristócratas temían era que en Lima y en el Perú se forme una Comuna de París similar, pero con características propias. Por eso, no, mejor no hay que hacer ello. El señor Manzanilla, un diputado civilista también, ¿qué va a hacer? Va a plantear un proyecto que buscaba mitigar, neutralizar las protestas sociales. En efecto, lo que buscaba era alargar las luchas sociales, diciéndole que iban a sacar la ley, pero nunca lo hicieron. Bueno, el Congreso siempre ha actuado así, pero las leyes no siempre son efectivas en la práctica, solamente sirven en el papel utilizando un lenguaje rimbombante para de esta manera solamente favorecer a los grupos y mantener, pues, como dicen, el status quo. Cuando yo digo que se busca mantener el status quo, significa no alterar el sistema, que los grupos de poder sigan siendo ejerciendo el poder y que los sectores populares sigan siendo dominados. En esencia, eso buscaba el proyecto Manzanilla, ¿no? Y en la etapa de la República Aristocrática, mi estimado, surge un gran debate. Van a haber dos intelectuales de la República Aristocrática influidos por el positivismo: Manuel Vicente Villarán y Alejandro de Usta. Manuel Vicente Villarán planteaba que el indígena era regenerado. Oiga, los civilistas establecían que los indígenas eran la causa de todos los males del Perú. Que el indígena es sucio, bruto, es ignorante, es torpe, y como la mayor parte del Perú sabían indígenas, ellos eran la culpable de la situación económica del Perú. Una aberración total. Pero entonces, Manuel Vicente Villarán decía, un momentito, el indígena es regenerable, se le puede recuperar, puede insertarse al sistema económico y político. Para ello hay que educarlo. Obviamente, educarlo bajo un modelo capitalista, para que el indígena también se forme y se inserte como mano de obra barata a este sistema capitalista que estaba dándose en inicio en el Perú, porque mayormente eran rezagos feudales. Y lo que planteaba Villarán era que se debía producirse en el Perú carreras técnicas para generar la mayor producción económica. Pero de Usta va a ser otro, reaccionario. Él dice, un momentito, los indígenas no deben educarse. Los indígenas son una raza indigna, una raza malsana, que ha provocado, pues, digamos, el atraso económico de este país. Por lo tanto, es necesario su exterminio. Hoy, esto lo planteaba de Usta. ¿Para qué educar al indígena? Dicen, no, hay que exterminarlo. Y estas ideas de Deusto fueron utilizadas, pues, por los hacendados, por los grandes caucheros, que basando en las ideas de Deusta, que decía que el indígena no había de educarse, que era el causante de los males,
se producía pues un genocidio masivo en la selva. Entonces, date cuenta cómo las ideas del positivismo, lideradas por Deusto, buscaron justificar el exterminio, el genocidio de grandes grupos indígenas en la Amazonía y en la sierra, en pro y en favor de los intereses de los hacendados y los caucheros. Date cuenta también que toda filosofía, toda postura filosófica, quieras o no, tiene una postura de clase. ¿Cuál era la postura de clase del positivismo? La clase burguesa, que va a ser luego criticada cuando surge la auténtica ideología del sector obrero. Tú lo sabes. ¿Cuál es la auténtica ideología del sector obrero? La que sí busca luchar frontalmente contra el sistema capitalista y construir una sociedad nueva liderada por los sectores obreros. ¿Cuál es esta ideología? Verdadera, objetiva, científica, clara del movimiento obrero. ¿Cuál es, niños? ¿El anarquismo? ¿El nacionalismo? Oye, dime, ¿cuál es la ideología? Claro, pues, El hijo, anarquismo. el anarquismo no, el socialismo. El socialismo es la ideología objetiva, clara, correcta, la cual va a orientar al movimiento obrero. Y esto va a tener su éxito cuando en Europa se construye con la lucha del movimiento obrero el primer Estado socialista. ¿Cuál fue el primer Estado socialista del mundo? Oiga, no me decepciones. ¿Cuál fue el primer Estado socialista del mundo? Rusia. Rusia, pues 1917, en pleno contexto de la República Aristocrática. Y estas ideas socialistas poco a poco empiezan a llegar al Perú. Y el que va a difundir de manera concreta las ideas socialistas del Perú va a ser Mariátegui, que ya lo veremos posteriormente. ¿Ya? Luego llega el primer gobierno de Augusto B. Leguía, donde llega este personaje llamado Hiram Bingham al Perú. Oiga, acá quiero hacer un par de una crítica exhaustiva. Se ha considerado la historia oficial a Hiram Bingham como la persona que da a descubrir el complejo de Machu Picchu. Eso es falso. Antes de Hiram Bingham, Machu Picchu se sabía de su existencia. Además, lo que hay que dejar conocer que cuando Hiram Bingham viene con la National Geographic 1901-2, entre comillas, a descubrir Machu Picchu, fue el más grande ladrón que se llevó grandes tesoros de Machu Picchu a la Universidad de Yale en Estados Unidos, donde nunca más se ha regresado. De eso no se habla. Pero Hiram Bingham fue el que desarticuló nuestro patrimonio cultural de Machu Picchu. Pero bueno, pues hoy lo consideran como el descubridor, lo ha puesto en un pedestal, ¿no? Bueno, porque es americano, pues, ¿no? Hay que darle el crédito, dicen, ¿no? Se da la ley de accidente de trabajo, se da el primer tratado de esta etapa, Tratado de Río Branco Velarde con Brasil, para establecer los límites, y se da el tratado Polo Bustamante con Bolivia. ¿Ya? Luego llega Guillermo Bilburs, populista. Él planteó que se enseñaba el curso de religión en las escuelas, que hasta hoy ha quedado permanente. ¿Cuál era el objetivo del dictado del curso de religión en los colegios? Que hasta hoy se mantiene, por cierto. Una vez más, el control ideológico, pues. Idiotizar al hombre. Claro, idealizar al hombre, aletargar la conciencia del pueblo y evitar, obviamente, pues, que estas generen luchas y generen protestas en un sistema que le era adverso a ellos. ¿No es así? En su gobierno de Guillermo Bilburs se logra las 8 horas de trabajo, pero solamente para trabajadores del Callao. Por favor, subraya eso, porque muchos confunden que Guillermo Bilburs plantea las 8 horas de trabajo a nivel nacional, y eso no es así. Bilburs establece las 8 horas de trabajo Profesor, no se le escucha muy solamente... bien. Ahora un momentito.
Profesor, más que nada se escucha la bulla que generan los niños. Entonces, seguimos. A ver, un momentito. Guillermo Pilliburs establece las 8 horas de trabajo, pero solamente para los trabajadores del Callao, no a nivel nacional. En otro gobierno se logran las 8 horas a nivel nacional, que ya pasaremos a ver. Aquí tenemos los jornaleros de la Dársena del Callao, favorecidos por la ley de las 8 horas de trabajo. Hay una excepción, ¿ya? Esto ten en cuenta. De 1914 a 1915, por excepción, el señor Óscar Remigio Benavides, militar, tomó el poder en el primer civilismo o en la República Aristocrática. Obviamente representaba los intereses de la oligarquía. En su gobierno se favorece a la London Pacific, que se va a encargar de la negociación y la explotación del petróleo en Talara. Surge la IPC, International Petroleum Company, que va a ser la empresa que se va a encargar de la explotación del petróleo en Talara por mucho tiempo, por más de casi 60 años, hasta el año 1972, cuando llega Velasco y cambia la situación. En su gobierno se da la Primera Guerra Mundial, con la cual el Perú permitió el aumento de materias primas, minerales, cobre, estaño, plata y demás. Y llega el segundo gobierno de José Pardo. José Pardo va a ser presidente Comero 2 veces. Se da la ley de tolerancia religiosa, de permitir las religiones protestantes, pero en su gobierno la medida más importante es la lucha, la ley de las 8 horas a nivel general. En el gobierno de José Pardo recién se logran las 8 horas a nivel nacional, lo que Pilliburs había dado solamente para los obreros del puerto del Callao. En su gobierno va a haber una contradicción. La burguesía intermediaria dirigida por Augusto B. Leguía desplaza el poder y toma un golpe de Estado. Leguía da un golpe de Estado al señor Pardo y Leguía establece un nuevo gobierno. Y este nuevo gobierno que va a establecer Leguía y este gobierno que va a establecer Leguía va a ser un gobierno llamado el onceño. El onceño de Leguía es el que acaba prácticamente con el auge de la República Aristocrática. ¿Y por qué? Porque año 1919 culmina la Segunda Guerra Mundial, un año antes, 1918. Y escúchame, después de culminada la Segunda Guerra Mundial, ¿qué país surge como nueva potencia económica? Pregunta una vez más. Después de concluida la Segunda Guerra Mundial, ¿qué país surge como nueva potencia económica? Estados Unidos. Estados Unidos. Es decir, la hegemonía de Inglaterra culmina en 1919. Y a partir de 1919 se planteó otro sistema. El capitalismo dirigido por Norteamérica. Norteamérica toma el control económico del Perú. Y Norteamérica va a necesitar en Latinoamérica, en Sudamérica, gobiernos fieles, gobiernos adictos, gobiernos lacayos que le sirvan a sus intereses. ¿Y sabes quién se prestó al juego político en Norteamérica? Augusto B. Leguía. Por eso que Augusto B. Leguía establece un oncenio, un gobierno lacayo totalmente a los intereses del capitalismo norteamericano. O sea, la República Aristocrática finaliza la hegemonía de Inglaterra en el Perú y surge la supremacía de Norteamérica o Estados Unidos. ¿No? Muy bien. A ver, dejamos aquí ello y pasamos a ver al tema 2.
Ya. Y del año 1919 a 1930 se inicia el oncenio de Leguía. El oncenio de Leguía va a ser una reestructuración total del Perú a nivel económico, a nivel político y a nivel social. Hasta el año 1919, el Perú era un país subordinado a los intereses del capital inglés. Y esto cambia cuando Leguía llega y se convierte en un gobierno adicto, lacayo, servil a los intereses del imperialismo norteamericano. El gobierno de Leguía se va a llamar la Patria Nueva. Bueno, él lo llama así. ¿Sabes por qué Leguía llamó a su gobierno la Patria Nueva? Porque según él, venía a refundar la República del Perú. Venía a modernizar la economía del Perú en base a la inversión del capital norteamericano. A tal punto que el señor Leguía declaró el 4 de julio en el Perú como fiesta nacional. Se celebró con grandes bombardas, grandes comelonas, el 4 de julio. ¿Qué celebra Norteamérica el 4 de julio? ¿Qué celebra? ¿Sabes qué celebra Norteamérica el 4 de julio? No. El día de su independencia, pues. 4 de julio de 1776, Norteamérica establece su acta de independencia, deja de ser 13 colonias americanas de Inglaterra y se convierte en una república federal. Oye, el 4 de julio se izaba la bandera norteamericana. Se hacían paseos, se hacían ceremonias, se hacían, digamos, comparsas por 12 hasta 3 días, derroche total de dinero. En su gobierno de Leguía, 1921, ¿qué se celebró? En la cual Leguía también, como quien dice, botó la casa por la ventana, llamando a muchas embajadas a celebrar esta festiva nacional. ¿Qué celebró Leguía 1921? Lo que hoy vamos a celebrar 2021, pues. ¿Qué se celebró en 1921? Claro, los 100 años de vida republicana. El centenario de nuestra república. Este año vamos a celebrar el bicentenario, ¿no? 200 años de vida independiente. Bueno, le tocó a Leguía celebrar los 100 años. Y lo hizo también a todo lujo, a todo dar. Obviamente, esto tenía Leguía. Aires de derrochar el dinero que daba justamente en Norteamérica. Recordar que el gobierno de Leguía va a ser una dictadura cívico-militar, apoyado por los militares, pero en la cual ejercía el poder él como poder civil, en la cual una burguesía contraria a los intereses de los civilistas reestructura el Estado, como te vuelvo a repetir, pero estableciendo una clara dependencia al capitalismo norteamericano. ¿Ya? Y hay que tomarlo en cuenta. Oiga, durante el gobierno de Leguía en el oncenio hubo una pandemia. Están de moda las pandemias. Esta pandemia va a marcar historia. El día que tú tengas tus hijos y quizás tengas tus nietos, les contarás. Un año 2020, 2021, yo viví una pandemia, estuve confinado en mi casa, en cuarentena. Me preparé en la academia a través del Zoom y logré ingresar a la universidad. O sea, tienes algo que contar tú a las próximas generaciones. Ah, lo va a hacer histórico, pues. Oye, yo voy a contar esto a mis nietos, que los voy a tener quizás muy pronto. Entonces, hay que tomarlo en cuenta. En ese entonces, en los años 1920-21, se dio la gripe española. La simple gripe que hoy te da y te puede afectar 2 días, generó millones de muertes en Europa. Una pandemia tal que también llegó al Perú, a Sudamérica. Imagen típica de personas de la Cruz Roja portando un paciente de la gripe española en Washington, Distrito Federal. Norteamérica sufrió mucho la ola de esta gripe española. Entonces, para que des cuenta que no fue la única pandemia pues, que afectó al mundo. Ahora, ¿cómo llega Leguía al poder? Leguía convoca elecciones.
trató de hacer el gobierno un poco democrático. Se presentaron dos personajes, Aspíaga, del civilismo, y Leguía, del Partido Demócrata Formal. El 4 de julio se lleva a cabo las elecciones, pero, mira, 4 de julio, qué fecha, ¿no? Leguía da un golpe de Estado. Algo importante que tenía Leguía, el respaldo de las Fuerzas Armadas. Y un presidente que no tenga respaldo de las Fuerzas Armadas, prácticamente no va a lograr nada. ¿Sí? Y como Leguía tenía el respaldo de las Fuerzas Armadas, obviamente estaba asegurando su poder. Pues. Plantea que ha habido fraude, que ha habido manipulación de votos de Aspíaga y anula las elecciones. Y la Corte Suprema, que estaba manejada por los intereses de Leguía y de ciertos grupos de la burguesía, dan el fallo a favor de Leguía y toma el poder Leguía. Y asume el poder como presidente constitucional del Perú. Características económicas, una vez más. La dependencia económica total hacia el capitalismo inglés. Es el gobierno de Leguía el que va a incrementar la deuda externa hasta en más de 9 dígitos de su precio normal. Leguía se encargó de recibir muchos empréstitos, préstamos de Estados Unidos. Ahora, la pregunta es la siguiente, por el amor de Dios. Échale baigón. Ya, mira, escúchame. ¿Sabe por qué razón Norteamérica prestaba millones de dólares al gobierno de Leguía? ¿Le generaba préstamos? Claro, profesor, porque Norteamérica era un país solidario. ¿Cuál es la razón por la cual Norteamérica generó muchos préstamos al Perú? ¿Sabes por qué? Por el cobre y la lana. Claro, ese es el objetivo, ¿cierto? Norteamérica tenía maquinaria, tenía tecnología, tenía industrias. Lo que no tenía eran materias primas. No tenía minerales, no tenía petróleo, no tenía elementos energéticos. ¿Dónde había eso en abundancia? En el Perú. Y tenía que generar un gobierno que le sea adicto. Entonces, le generaba préstamos a Estados Unidos, al Perú, a cambio de que el gobierno de Leguía abra la economía peruana a las inversiones norteamericanas. Y de esta manera, Norteamérica se apropió de diversas zonas para la producción económica de minerales, cobre, petróleo, lana, gas y otros elementos más. Por eso que aumentó la deuda externa. Llega la misión Cumberland. Esta misión va a formar en el Perú la creación de una entidad financiera que se encarga hoy de fabricar las monedas y billetes que a diario tú utilizas. Pregunta, ¿cómo se llama el banco que fabrica las monedas y billetes que tú utilizas a diario? No me digas el BCPA, no es Interbank, no es el Banco de la Nación. Banco de la Reserva. Banco Central de Reserva. Oiga, el Banco Central de Reserva, claro, se formó aquí en el gobierno de Leguía por recomendación de la misión Cumberland. Intención, que este Banco Central de Reserva canalice, administre los préstamos que recibe Estados Unidos para que Leguía pueda llevar a cabo. Oye, Leguía era un dictador y la gente lo apoyaba. Eso es lo lamentable en este país. Todos los dictadores han tenido respaldo popular. ¿Sabes por qué? Porque se dice que los dictadores tienen el respaldo del pueblo porque hacen obras en beneficio del pueblo. Mira, el Perú está a punto, y espero no ocurra, de tener a una mujer líder de un narcopartido, de un pseudo partido, que busca perpetuar la dictadura opresiva de su padre. ¿Sabes a quién me refiero? Oye, si el Perú elige esto porque puede ser, es una opción. Es incomprensible en este país una persona que ha generado un sistema que ha generado mucho daño en este país, su heredera pueda tomar el poder. Entonces, Leguía tenía algo de ahí. Leguía se va a manejar un modelo primario exportador. Se consolida la empresa Parro de Pasco Cerro Mining, productora principalmente de cobre, de capitales norteamericanos. Pero acá un detalle.
Leguía no impulsa el desarrollo industrial. Profesor, ¿qué quiere decir modelo primario exportador? Que solamente el Perú se va a dedicar a exportar materias primas sin valor agregado. ¿Qué quiere decir valor agregado? El valor transformativo que tenga el mineral. El Perú exportaba minerales cobre, estaño, plata, sí, a Norteamérica y otros países europeos. Norteamérica transformaba estos minerales en maquinarias, en electrodomésticos, en tecnología, en automóviles, en barcos, en aviones. Y como ya le daba Norteamérica el valor agregado, pregunta, ¿lo vendía el Perú a un alto costo o bajo costo? Alto costo. Alto costo. Pero cuando el Perú vendía los minerales a Norteamérica sin valor agregado, lo vendía a bajo costo, alto costo. Bajísimo. Alto ¿Y costo. eso qué genera? No, Alto escúchame, preciosa costo. niña. A ver, no, escúchame, no te confundas. Fabri, no te confundas, no te confundas. Si el Perú va a exportar materias primas sin valor agregado, su precio en el mercado va a ser bajísimo, porque no está transformado, pues. Este modelo exportador en la cual Leguía no permitió el desarrollo de la industria, generó que el Perú fuera dependiente, pues. Dependíamos de todo lo que nos vendía Norteamérica. Y eso generó pues un consumismo que a la larga favoreció los intereses de Norteamérica. Y un detalle más, el entreguismo. El gobierno de Leguía va a ser el total entreguista. Mira, se había firmado el contrato Grace con el gobierno durante la época del Uruguay. Leguía perpetúa el contrato Grace por 98 años más, en la cual la empresa Grace fue dueña exclusiva de los ferrocarriles que tenía el Perú. Ferrocarriles que permitían sacar los minerales de Cerro de Pasco de las minas al Callao y llevarlos a Estados Unidos. El Perú ya no era dueño de los ferrocarriles, sino la empresa Grace. Y Leguía le renueva el contrato por 99 años más. Entreguismo, pues. El entreguismo más indignante es el laudo del país. La International Petroleum Company era una empresa norteamericana que se encargaba de la producción del petróleo. Y había un diferendo. ¿Quién iba a encargarse de la propiedad del subsuelo, del subsuelo, del recurso y de la explotación del petróleo? Como no se puso de acuerdo la empresa norteamericana y el Estado peruano, se llevó a un fallo. Lo llevaron a París, por eso llamaron el laudo de París. Ciertos diplomáticos en París analizaron el caso y decidieron dar el fallo. Pregunta, ¿a quién crees que favoreció el fallo? A la IPC. A la IPC. Y el fallo decía, la IPC va a ser la dueña, va a ser la propietaria, va a ser la que se beneficia con la plata. ¿Por qué? Porque el Estado no tenía dinero para explotar petróleo. Entonces, ¿qué hace el Estado? Le concesionó a la IPC. La IPC invertía en exploración, en perforación, en refinado del petróleo. Y como la IPC llevaba a cabo todo eso, ahora la IPC era casi la propietaria y la beneficiaria del recurso petrolero. ¿Sabes? Este laudo lo extendieron por 66 años, donde la IPC monopolizó y controló el petróleo. Es una de las razones por la cual el Perú tiene que comprar petróleo en este. Oye, es lamentable. Tenemos petróleo en nuestro país. Talar es el principal recurso petrolero y la selva del Perú, pero lamentablemente las concesiones permiten entregarse. Por ejemplo, es indignante en un país como el nuestro, donde la concesión política dice lo siguiente, por eso hay que cambiar de modelo constitucional, dice, el recurso natural le pertenece al Estado mientras está en el subsuelo, es del Estado peruano. Pero ¿qué es lo que pasa?
Como el Estado peruano no tiene, pues, capital financiero para explotar este recurso del subsuelo, se lo concede a una empresa privada. ¿No es así? Es lo típico, es lo que ha hecho Fujimori, pues, y lo que han hecho los demás presidentes. Y la Constitución dice, cuando una empresa extranjera explota el recurso que está en el subsuelo, ahora ya no le pertenece al Estado, pues, ahora le pertenece a la empresa concesionaria. Y ella puede disponer, como crea conveniente, de su venta, de su precio, de su comercialización en el mercado interno o mercado externo. Oye, eso dice la Constitución política en el Perú. O sea, qué terrible, ¿no? O sea, nuestros recursos somos dueños mientras está en el subsuelo. Pero se explota, ya no somos dueños, pues lo es dueño la empresa concesionaria, la empresa transnacional, la empresa capitalista extranjera. Terrible, ¿no? No sé qué pensarás tú, pero para mí es indignante que en el Perú un recurso tan básico como es el agua esté monopolizado por una empresa privada. ¿Sabes tú qué es un monopolio, no es así? O sea, estudias economía, ¿no? ¿Sabes qué es un monopolio, no es así? Sí. O sea, el recurso agua es vital. El recurso agua debe estar a cargo del Estado o el Estado debe promover que varias empresas oferten el servicio de agua, desagüe, para que el consumidor elija la de su preferencia y de acuerdo a su presupuesto. Pero en el Perú no, pues. Estamos condicionados a aceptar lo que dice ese país. O sea, el recurso agua, monopolizado, casi privatizado. ¿Desde dónde está el Estado? Entonces, date cuenta cómo este modelo neoliberal, que se inició pues con Leguía, ha continuado a ultranzas y ha agudizado la dependencia económica del Perú. Entonces, esto también es necesario que tú comprendas y entiendas. Aquí está la fachada del Banco Central de Reserva, que se encargaba pues de canalizar los préstamos de Leguía. Bueno, pues aquí también va a haber una sociedad clasista, la burguesía anticivilista, oligarquías dominantes. A esto le llamaban una burguesía intermediaria, una burguesía compradora, una burguesía que estaba ligada a los intereses del capital norteamericano. Había una clase media, formada por comerciantes, profesionales, dueños de talleres. Y había la clase oprimida, llamada los campesinos y obreros, sujetas al llanapanaje. Ahora, un detalle. En el gobierno de Leguía, para favorecer a ciertos hacendados, se planteó la ley de la conscripción vial. ¿Qué decía esta ley? Esta ley decía que los indígenas deberían trabajar gratuitamente por 2 meses en la construcción de carreteras. El Perú hasta este tiempo no tenía carreteras. Y se van a hacer carreteras por gran parte del país. Pero el detalle es el siguiente. Estas carreteras se favorecieron los hacendados, donde utilizaron mano de obra indígena. ¿Por qué? Porque las carreteras permitieron comunicar las haciendas de los hacendados con las ciudades principales y puertos. ¿Para qué? Para sacar sus productos, para sacar su producción. Los indígenas fueron explotados. Esta conscripción vial se convirtió en una mitad republicana, porque fue una ley obligatoria. Los indígenas que no querían eran llevados con grilletes, eran llevados con cadenas. En plena república se siguió utilizando un sistema de explotación feudal. Es terrible lo que va a hacer el señor Leguía. Acá tenemos una foto de cómo estos indígenas con la clase media construían pues carreteras que van a favorecer en esencia a los grupos de poder, a las clases dominantes para sacar su información. Ajá, acá te digo, profesor, ¿y por qué Leguía era apoyado por el pueblo? Hasta idealizado. Porque en este país ocurre la famosa lógica, ¿no? No me importa si ese presidente roba, no me importa si ese alcalde es corrupto. Mientras hace obras, yo estoy feliz. Porque ese alcalde ha hecho una losa deportiva en mi barrio, porque ese alcalde ha colocado una escalera para subir a mi cerro, porque ese alcalde ha puesto veredas en la cual yo no me ensucio los zapatos. No me interesa que sea corrupto, mientras haga obras. Eso va a ser Leguía, pues. Leguía modernizó, embelleció lo que viene a ser la capital. Con el dinero de los préstamos que generó Norteamérica,
Leguía construye una gran serie de obras que modernizaron la Lima urbana. Por ejemplo, construye el Hotel Bolívar, uno de los más enigmáticos, que estuvo en funcionamiento hasta años atrás. El Hotel Bolívar está al frente de la Plaza San Martín. Se construye el monumento a Francisco Pizarro, en la avenida Francisco Pizarro, en lo que es el Callao. Se construye la avenida Arequipa, que hasta hoy funciona, que comunica el centro de Lima con el sur del país, Chorrillos, Miraflores. Se construye la Plaza Unión, la avenida Colonial, la Plaza 2 de Mayo, la Plaza San Martín. Es decir, el señor Leguía va a modernizar el monumento de la Plaza Manco Cápac en Lima. Se construyeron estas obras, dieron realce a Lima. Lima se transformó, se modernizó urbanísticamente. Y eso cayó bien pues a la población. Cayó bien a la población. Y eso permitió que el endemismo se olvidara mientras al conciencia. Por eso que Leguía tuvo aceptación en el pueblo con estas obras que hizo. ¿Ya? Características, su gobierno se llama Patria Nueva. Algo que Leguía va a hacer, al igual que Totigo Fujimori, va a ser que tenía un congreso mayoría. Oye, mira, inclusive en Leguía logró tener como uno de sus principales aliados a este personaje, el héroe de la Breña. ¿A qué militar le llamaron el héroe de la Breña? ¿Quién? ¿Quién fue el héroe de la Breña? Dime, jovencito, ¿a qué personaje le llamaron héroe de la Breña en la guerra con Chile? Está junto acá con Leguía, míralo. ¿Quién es este señor? Que fue derrotado en la batalla de Huamachuco. Andrés Avelino Cáceres. Cáceres, pues. Cáceres. Claro, uy, Cáceres. Es Cáceres. Por el amor de Dios, ¿quién está haciendo esto? Por el amor de Dios. Gracias, papito lindo, no hagas esto. Ya, muchas gracias, hijo mío. Mira, Andrés Avelino Cáceres concilió con Leguía, jóvenes. Terrible, ¿no? Ahí tenemos, llegó a ser inclusive diputado de Leguía. Es decir, lo que Cáceres hizo en la guerra con Chile, que fue meritorio, fue borrado cuando fue como política. Leguía en el Congreso va a captar un Congreso que le sea adicto. Lo mismo que hacía Fujimori. Sabes tú muy bien que en el gobierno de Fujimori se hacían los famosos tránsfugas. ¿Qué hacía Montesinos para comprar congresistas aliados a Fujimori? Le entregaba dinero, 40.000, 80.000 soles. Deja la oposición y te mandas al bando oficialista. Algo similar va a ser Leguía. Leguía modificó la constitución política para reelegirse 2 veces, al igual que tu tío Fujimori. Por eso muchos dicen que algunas medidas del perfil de Leguía fueron copiadas por Fujimori. Planteó el Día del Indio, un 24 de junio, que hoy es llamado Día del Campesino, un poco para dar un saludo a la bandera. Una vez más te dije que el problema indígena era, pues, el problema de la tierra. Y aquí un detalle, a nivel político, acá quiero verte. A nivel político surgen 2 principales partidos de más. El Partido Aprista y el Partido Socialista. Con ambos mentores. Víctor Raúl Ayala Torre, líder del aprismo, fundador del aprismo, y José Carlos Mariátegui, fundador del socialismo. Ambos se van a llevar a cabo una polémica muy encarnizada. ¿Cuál era el meollo del debate, por así decirlo? 1, establecer las características económicas y políticas del Perú. Y 2, establecer la forma o la vía para cambiar la situación económica y política del país. Víctor Raúl de la Torre, fundador del APRA, en su libro El antiimperialismo y el APRA, dice en un primer momento que el imperialismo es malo, el imperialismo yanqui, porque trae dependencia más. Pero luego cambia su discurso y dice, mira lo que dice Ayala Torre, el capitalismo
tiene un lado positivo. Trae modernización, trae desarrollo, trae inversión, empleo. Por lo tanto, debe formar parte de la economía del Perú. El Perú debe insertarse en una economía capitalista. Capitalista. Y de esta manera, el poder, la llamada revolución que él buscaba, porque ¿sabe qué significa APRA, no? Las siglas APRA significa Alianza Popular Revolucionaria Americana. ¿Correcto? Eso significa. En un primer momento, principalmente, va a establecerse que la clase media era la que debe liderar la revolución. Cuando a Mariátegui le preguntan por qué los sombreros y los indígenas y campesinos no pueden liderar la revolución, Aya Torre dice, no, son la clase intelectual desposeída, la clase intelectual que como no tiene educación, no debe acceder y no debe dirigir el proceso revolucionario. Eso es discrepado por Mariátegui en sus 7 ensayos. Mariátegui dice, un momentito, señor Víctor Raúl, está equivocado. Para empezar, la caracterización del Perú es un país semicolonial y semifeudal. Por lo tanto, no es capitalista aún. Recién se están insertando gérmenes del capitalismo. Además, dice, el capitalismo es malo en todos sus sentidos. Trae dependencia, atraso, explotación, genocidio y demás. Por lo tanto, lo que plantea el señor José Carlos Mariátegui es una revolución socialista. Pero a diferencia de Aya Torre, ¿quién debe dirigir la lucha socialista en el Perú? Según Mariátegui, obreros y campesinos. Y pone el ejemplo, Rusia. Pero él dice, él logra y concluye, dice, ¿no? La revolución en el Perú no debe ser ni calco ni copia de la revolución rusa, sino debe ser creación heroica de obreros y campesinos del Perú. Y por esa razón, años más tarde, funda el Partido Socialista del Perú, que años más tarde se convirtió en Partido Comunista. Lo lamentable de esto es que Mariátegui muere muy tempranamente, pues, muere tempranamente y no hubo la persona con la pasta, con la calidad de dirigir el Partido Socialista tal como lo es. Hasta no tengo conocimiento, y si no es así, corrígeme. Luego de la muerte de Mariátegui llega Eudosio Rabines a la dirección del Partido Comunista. Y Eudosio Rabines cambia el camino, la vía trazada por Mariátegui. Hay un desvío. Cambian los postulados y a partir de ahí el Partido Comunista se divide. Ese es el problema de la izquierda en este país. Se dividió. Surgió la nueva izquierda, Izquierda Unida, surge el Partido Moscovista, surgen los trotskistas, surge Patria Roja, surge Pucallapa, diversos partidos de tendencias supuestamente, entre comillas, socialistas. Y muchos apostaron la vía electoral para llegar al poder. Cuando según la base científica dice que la vía electoral no es la más adecuada. Porque esta vía electoral, si tú quieres llevar al poder, es una vía electoral con leyes planteadas por la burguesía, con un sistema que busca perennizar el régimen capitalista. Y eso tú también lo conoces. Ese fue el gran problema de Mariátegui. Bueno, el gran problema del Partido Comunista, pues. No hubo un líder de la paz. Ni siquiera el nieto, que habla hoy en televisión, no sé qué escuché hablar al nieto de Mariátegui, al señor Aldo Mariátegui. Oye, qué terrible. Cada vez que le escucho hablar a este individuo, habla sandeces, habla incoherencias, habla cosas totalmente fuera de contexto. Esto, dice mi abuela, demuestra que los genes no se heredan. No se heredan. Hay que tomarlo en cuenta. Y acá termino para empezar a trabajar el material. En el gobierno de Leguía también se va a llevar a cabo un entreguismo. Se van a firmar contratos o tratados con países limítrofes donde Leguía entregó gran parte del territorio. Por ejemplo, en el año 1922,
Leguía firma el Tratado Salomón-Lozano, con la cual el Perú le regaló a Colombia el trapecio amazónico, incluida la ciudad de Leticia. Oiga, jovencitos, este contrato, el pueblo lo conoció 8 meses después, porque el Congreso de la República lo mantuvo bajo 7 llaves. 7 llaves, porque era un tratado adverso a los intereses nacionales. Con Chile se firma el Tratado de Lima, Rada Gamo Figueroa, por la cual el Perú perdió Arica, pero recuperamos Tacna. Y Tacna se reincorporó al Perú recién en 1929, después de la guerra con Chile, en la cual Tacna estuvo en posesión de este país del sur. Estos tratados colocaron la cereza al pastel del entreguismo a la cual Leguía había sido. Pero recuerda, pues, que toda dictadura no es eterna, toda dictadura tiene un fin. ¿Sabes qué fue lo que aceleró la caída de Leguía? La crisis económica de 1929. Norteamérica entró en una crisis total. Colapsó Norteamérica y eso afectó a Leguía. Leguía dejó de recibir préstamos. Las empresas americanas quebraron el país o fugaron los capitales debido a la crisis económica. Se descubrió, salieron casos, la prensa sacó los casos de corrupción del gobierno de Leguía. Leguía fue encarcelado. Y desde Arequipa, un personaje da un golpe de estado a Leguía. ¿Quién es este señor? Que le da el golpe de estado a Leguía. Desde Arequipa, Sánchez Cerro. Sánchez Cerro da el golpe de estado y termina con el gobierno Leguía. Y según él, venía a restablecer el orden de un gobierno corrupto a la cual habían ido. Muy jovencito. Muy bien. A ver, voy a compartir el material. Ya. A ver, dame 5 minutos y terminamos. Ya. ¿Te llega el material ahí, jovencitos? ¿Te llega el... Sí, profesor. Ya. Primera pregunta dice. La reforma monetaria del segundo gobierno Nicolás de Piérola, ¿qué estableció? Recuerda que con Nicolás de Piérola se inicia la República Aristocrática. ¿Ya? ¿Qué se planteó en este gobierno? Un tipo de moneda que trataba de simular a la libra esterlina. La peso peruano. No. La libra de oro peruana. ¿Ya? Con un elemento que buscaba, digamos, asemejarse a la libra esterlina como patrón de unificar el comercio. Primer tratado del siglo XX que se firmó siendo conocido como ¿qué? Tratado que se firmó con el país limítrofe que el Perú tiene mayor extensión. ¿Con qué frontera el Perú tiene mayor extensión? Pregunta, ¿con qué país el Perú tiene mayor extensión? ¿Ah? ¿Bolivia? ¿Con Bolivia? No. Oye, ¿con qué país el Perú tiene su frontera mayor extensión? Chile. No. Por el amor de Dios, dime. Ecuador. Con Brasil. La frontera más extensa es con Brasil. Y se firma el tratado da Ponte Herrera Ribeiro. ¿Ya? En el aspecto político, la República Aristocrática, ¿qué representó? ¿Qué representó a nivel político la República Aristocrática? Habla, ¿qué representó?
¿Qué partido político va a dominar aquí, niños? Claro, muy bien. El predominio del partido civil. Mil disculpas, una pequeña emergencia. Dice, ¿qué obra educativa corresponde al primer gobierno de Pardo y Barrera? Pardo y Barrera. La Escuela de Artes y Oficios. No, antes que esta. Que va a ser el antecedente de la Universidad Agraria del Perú. La Escuela de Agricultura. Agricultura. El derecho a la huelga se estableció durante ¿qué gobierno? El derecho a la huelga. Guillermo Villa. Y se ha establecido que la huelga es un derecho. Pero si tú trabajas algún día en una empresa y haces huelga, lo más probable es que te despidan. Durante la República Aristocrática, el capital imperialista norteamericano controló un enclave. Un enclave quiere decir una inversión capitalista que tome el control económico de una materia prima para explotarla y destinarla a su país de origen, sin beneficiarse el Estado peruano. ¿Cuál es la clave aquí? Dice, controló un enclave en la Sierra Central. Ah, la Cerro de Paja. El cobre. El cobre. La Cerro Paco Cobre. No hay otra. Teodomiro Gutiérrez Cueva, más conocido como Rumi Maco, establece una rebelión en el año 1915. Esta rebelión, ocasionada en Puno, buscó defender a quién. ¿A quién buscó defender esta rebelión? Si Campesinos se o obreros, uno de los a los campesinos, hija. ¿Por qué? Porque los campesinos eran utilizados como siervos en las haciendas. Oye, esto del servilismo indígena de los hacendados estuvo hasta el año 1950. ¿Has leído tú quién es el mayor representante del indigenismo en el Perú? Un escritor apurimeño. José María, ¿te nombra el nombre? Arguedas. Oye, Arguedas, pues. Todas las obras de Arguedas denuncian el maltrato de los hacendados a los indígenas. Revisa la obra, Los Ríos Profundos. Revisa la obra Yaguar. Revisa la obra La Agonía. Hay un cuento me parece un cuento muy interesante, José María Arguedas. Pues quiero que lo leas. El sueño del Pongo. ¿Quién era Pongo en ese entonces? Era el sirviente que trabajaba de manera perpetua en la hacienda del hacendado, de los grandes hacendados de la Sierra Sur. Entonces, Teodomiro Gutiérrez Cueva inicia esta rebelión contra los hacendados, buscando el restablecimiento de las luchas campesinas, ¿no? Cuando los anarcosindicalistas, la primera ideología que trató de organizar los obreros, logró la conquista de las 8 horas, inmediatamente después iniciaron la lucha ¿por qué? Iniciaron la lucha por la alianza de los obreros y estudiantes. Guillermo Billinghurst llegó al gobierno con el respaldo político de ¿quiénes?
de los gamonales y los capitalistas. Profesor, ¿a quiénes se llaman gamonales? Gamonales se llaman a los hacendados en la Sierra Sur, Apurímac, Andahuayla. A los hacendados en la costa norte se le va a llamar terratenientes. Esa es una diferencia esencial. Antes de iniciarse el siglo, al iniciarse el siglo XX, perdón, los gamonales del espacio surandino, ¿qué explotaban principalmente? La lana. Claro, la lana de alpaca principalmente, que era muy requerida en el mundo andino o en el mercado europeo. Durante el segundo civilismo o la república aristocrática, con el sistema del enganche, a ver, ¿qué se permitió con el sistema del enganche? ¿Qué se generó con el enganche? La C. La C, pues claro, los capitalistas obtenían obra de mano de obra indígena barata. Muy bien, jovencitos. Los dejo ya avanzar la hora. Por favor, pasen a la plataforma a responder las preguntas de la práctica del día de hoy. Por cierto, los PPT de esta clase ya están colgados en la plataforma, ¿sí? Descárgalos, utilízalos. Muchas gracias por tu tiempo, Carlos Alberto, Tania, Gerson, Alondra, Rosalina, María, Sandra, Rafael y Vanessa. Cuídense mucho. Hasta una Igualmente, próxima. profesor. Igualmente, profesor. Hasta luego, Chicama. Escuchar en cama, claro que sí.